10 de julio de 2016, Taipei, Taiwán. Dos hombres se acercan a un cajero automático. Llevan la cara cubierta y parecen nerviosos. Uno vigila la entrada mientras el otro se acerca a la máquina. Pero hay algo raro. No interactúa con el cajero de ninguna manera. No saca la tarjeta ni lo intenta forzar. Y de repente ocurre algo increíble. El cajero comienza a escupir billetes sin parar. Todo lo que tiene que hacer es recoger el dinero y desaparecer. Entonces alguien se acerca y el plan se interrumpe. Los dos hombres se marchan de allí a toda prisa y olvidan recoger más de $60.000. A simple vista parece solo un intento de robo frustrado, pero este incidente es mucho más que eso. Otras 20 personas repetían la misma operación en sucursales de toda la ciudad. Una docena de cajeros automáticos vomitaban dinero sin control y ni la policía ni los bancos sabían cómo detenerlo. Era solo la punta del iceberg de un golpe mucho mayor. Una operación tan sofisticada que permaneció oculta durante años. Más de 100 bancos, 30 países y $1.000 millones desaparecidos. Un golpe maestro que tomó a todos por sorpresa, orquestado por el grupo Carbanak y liderado por un cerebro en la sombra difícil de atrapar. El caso Carbanak es el mayor robo digital bancario de todos los tiempos. Durante años, los detalles de este robo permanecieron ocultos. Los bancos temían que la exposición pública de algo así dañara su reputación. Una pesadilla para sus víctimas que debía permanecer fuera de la vista de todos y que por mucho tiempo fue tratado como un verdadero caso confidencial. Ucrania, 2014. Un empleado cualquiera de un importante banco de inversión toma su primer café de la mañana mientras revisa el correo. De repente llega un email a su bandeja de entrada. Es de un compañero de trabajo. Parece importante. El asunto, urgente. Y adjunto, un documento de Word. Cumplimiento de la Ley Federal 115, con fecha 21/7/2014. El hombre hace clic en el adjunto, lo lee, lo cierra y continúa con su jornada. Él no lo sabe, pero con este simple clic acaba de comprometer la seguridad de todo el banco. Detrás de su apariencia inofensiva, el documento oculta un exploit que se autoinstala y abre una puerta trasera para que los hackers se cuelen en la red del banco. El correo era un anzuelo, una trampa, y el empleado ha caído de lleno. Los hackers no necesitaron evadir grandes y complejos controles de seguridad, tan solo un email. Bastó con apuntar a los empleados del banco, el eslabón más débil de todo el sistema. Esta técnica se conoce como spear phishing, ataques personalizados para cada víctima. No se trata de correos masivos, sino de mensajes que se hacen pasar por personas de confianza para no levantar sospechas. En los días siguientes, miles de correos similares llegaron a las bandejas de entrada de bancos de todo el mundo. Carbanak se extendió como el aceite. Rusia, Alemania, Francia, Suiza, Estados Unidos. Tan pronto como un empleado hacía clic en el archivo adjunto, los atacantes estaban dentro. Muchos de estos mensajes fueron ignorados o bloqueados por filtros anti-spam, pero un solo clic bastaba para infectar una sucursal entera. Un reducido grupo de hackers tenía ahora acceso a los sistemas de cientos de instituciones financieras, pero no se precipitaron. Primero, iniciaron una fase de reconocimiento. El malware secuestraba la cámara del equipo, grababa la pantalla en secreto y registraba cada tecla presionada en el teclado. Podía copiar archivos y ejecutar comandos remotos, pero lo mejor de todo es que era invisible, prácticamente indetectable. Los hackers lo veían todo, grababan cada movimiento y observaban durante semanas o incluso meses antes de atacar. Cuando estaban listos, instalaban un programa que colapsaba el sistema y enviaba un correo al responsable de IT del banco. Entonces la persona de soporte llegaba, introducía sus credenciales de administrador y trataba de resolver el problema, pero en ese instante abría la puerta de par en par a los atacantes. Con esas credenciales, los hackers se movían libremente por la red del banco, accediendo sin problemas a las terminales que controlaban transferencias y cajeros automáticos. Tenían acceso a todo, pero no atacaban de inmediato. Primero observaban, aprendían. Entraban en servidores, recogían credenciales, analizaban bases de datos, estudiaban cómo funcionaba el banco por dentro, quién tenía acceso a qué, procesos, horarios, rutinas, sabían a qué hora se cargaban los cajeros, cómo se creaban cuentas y cómo se aprobaban transferencias millonarias. Estudiaban cada detalle, hasta saber exactamente cómo actuar sin ser descubiertos. Solo cuando estaban listos comenzaban a extraer el dinero, imitando perfectamente a los empleados. No había irregularidades. La imitación era tan perfecta que pasaba completamente desapercibida. Cada movimiento estaba autorizado. Todo parecía normal. Carbanak no rompía sistemas, se volvía parte de ellos, y mientras los empleados ni se imaginaban la clase de invitados invisibles que tenían en su ordenador. Para robar el dinero, Carbanak desarrolló 3 métodos principales, todos ejecutados por los propios sistemas internos del banco. Habitualmente inflaban cuentas de clientes reales con el dinero a robar, y luego extraían las cantidades añadidas, dejando el balance intacto.
Una cuenta de $1.000 podía convertirse fácilmente en una de 10.000. Entonces, transferían $9.000 a las cuentas de Carbanak en el extranjero o compraban criptomonedas con ese dinero, y la cuenta de origen quedaba como antes de empezar. Nadie se quejaba. Sabían que los bancos hacían un chequeo de seguridad cada 8 o 10 horas, así que esas transferencias pasaban completamente inadvertidas. El cliente no notaba nada, y si lo hacía, el dinero desaparecía en segundos y pensaba que debía ser un error del banco que ya habían resuelto. Carbanak también tenía el control total de la red de cajeros automáticos del banco, y podían hacerlos escupir dinero mientras miembros de la mafia moldava esperaban en el lugar y la hora indicados. Los peones de la mafia recogían el efectivo y se encargaban de blanquearlo a cambio de una comisión. Pero sin duda el método más sofisticado era el de usar credenciales robadas para acceder como empleados legítimos. A menudo se hacían pasar por ejecutivos de alto nivel y enviaban órdenes de transferencia de millones de dólares a cuentas en China o Estados Unidos. Todos estos robos eran invisibles. En el banco todo seguía funcionando con aparente normalidad. No pasaba nada a simple vista, todo parecía legal. Con este sistema, Carbanak operó en la sombra durante años, robando millones de dólares y burlando la seguridad de los bancos más importantes del mundo. Parecían intocables. Pero una vez cometieron un error, dejaron una huella y alguien comenzó a seguirla. Primavera de 2014. Rusia. Varios cajeros comienzan a escupir dinero a la calle automáticamente, de manera random. Un banco lo detecta y contrata a Kaspersky Lab, una prestigiosa firma de seguridad con sede en Moscú. Parece un ciberataque. John Vanderbilt, del equipo de Kaspersky, investiga todos los discos duros de los cajeros afectados, pero no encuentra nada. Meses después, Vanderbilt recibe una llamada de urgencia a las 3 de la mañana. El responsable de uno de los bancos más importantes de Rusia está fuera de sí. Alguien ha accedido al controlador de dominio del banco y está enviando miles de datos reservados a servidores desconocidos en China. El controlador de dominio es el servidor más importante de cualquier empresa, y si puedes acceder a él en un entorno Windows, básicamente puedes controlarlo todo, desde ver datos de clientes irrelevantes hasta ingresar o retirar fondos millonarios. En las semanas siguientes, Kaspersky analiza cada teléfono, cada ordenador conectado a la red bancaria. Al principio no encuentran nada sospechoso. Sin embargo, descubren que algunos ordenadores tienen instalado VNC, un software que permite ver y controlar un ordenador de forma remota. Al preguntar al banco al respecto, descubrieron que nadie había autorizado instalar ese software. Los expertos de Kaspersky pensaron entonces que alguien debía estar espiando a los empleados del banco por alguna razón. Y quienquiera que fuese, seguramente también estaba espiándolos a ellos ahora mismo. A uno de ellos se le ocurre abrir un documento de Word en una de las computadoras y escriben "Hola" en ruso. Esperan unos minutos y de pronto el cursor comienza a moverse. "Hola. No nos atraparéis". Finalmente, el equipo de Kaspersky encuentra el malware. Se trata de un código muy similar a un antiguo troyano, un virus de origen ruso-ucraniano de 2010, llamado Carverb. Carverb se vendía en foros clandestinos de la Dark Web. A finales de 2012, la policía rusa irrumpió literalmente por las ventanas de varios apartamentos en Moscú, deteniendo a parte de la cúpula. Los medios anunciaron a bombo y platillo el fin de Carverb, pero su código fuente ya se había filtrado, y con él, nuevas bandas crearon variantes aún más letales, entre ellas Carbanak, una amenaza aún más sofisticada y silenciosa. Carbanak no era como Carverb, no estaba pensado para robar a los clientes, sino a los propios bancos. El incidente del banco ruso dio a Vanderbilt y sus colegas de Kaspersky la primera pista de cómo funcionaba Carbanak. Pero a pesar de todo, detenerlos resultó imposible. Cuanto más descubrían sobre el malware, más increíble les parecía el tremendo alcance de todo el ataque. Consiguieron tumbar algunos servidores críticos de Carbanak, pero al poco tiempo la red volvía a estar en pie. Carbanak levantaba nuevos nodos, trasladaban su infraestructura a jurisdicciones más opacas y seguían operando como si nada. En total, Carbanak robó más de $9 millones a este banco, pero la investigación no consiguió dar con el dinero ni encontrar ninguna pista clave para acercarse a los hackers, y el caso terminó por archivarse. Unas semanas después, Eugene Kaspersky, director ejecutivo de la compañía, asiste al Congreso de Seguridad Mundial de Interpol, en Singapur. Cuando toma la palabra, hace una presentación compartiendo su experiencia con Carbanak en Rusia. Cree estar hablando de un caso aislado, hasta que de pronto, la sala entera empieza a reaccionar. Informes similares llegan de todos los rincones del mundo. Rusia, Estados Unidos, Europa, incluso China. La magnitud del problema es gigantesca. No se trata de un ataque aislado, es una operación global organizada. Nadie está a salvo. Para 2015 el balance es devastador. Al menos 100 instituciones financieras comprometidas, en 30 países y cerca de $1.000 millones desaparecidos. Carbanak parece imparable. En ese momento se desplegó una infraestructura global anticrimen sin precedentes, diseñada con un solo objetivo: detener Carbanak.
Europol asume el mando de la coordinación. El FBI, agencias nacionales de seguridad de medio mundo, los laboratorios privados, todos se suman a la caza. Analizan servidores, rastrean correos, desmontan cada línea de código. Kaspersky Labs entrega lo que tiene: indicadores de compromiso, direcciones IP, muestras del malware. Pieza a pieza, los investigadores comienzan a dibujar el mapa de Carbanak. Y de esa cooperación entre policías, agencias de inteligencia y expertos privados nace una fuerza de élite llamada JCAT, un equipo creado para trabajar sin fronteras, como lo hacen los propios cibercriminales. Al principio no encuentran ninguna pista. Parecen estar en un callejón sin salida, hasta que un día un empleado de Kaspersky detecta un pequeño fallo en el código de Carbanak. Se trata de un error mínimo, pero suficiente, que permite a los expertos enviar una petición al servidor de comando y control de Carbanak. Si el servidor responde, podrán localizar su posición exacta y rastrear la infraestructura de la red criminal. Pero hay un problema: nadie conoce la dirección física ni digital de ese servidor. Si quieren encontrarlo, significa que tendrán que enviar solicitudes a cada uno de los servidores conectados a Internet. Una tarea titánica, arriesgada y con un margen de error mínimo. Cada intento incorrecto podría alertar a los hackers y perder la pista para siempre. La posibilidad de atrapar a Carbanak depende de que alguno de los servidores les devuelva la respuesta que buscan, antes de que los hackers descubran lo que está pasando. El equipo de Kaspersky no descansa, se organiza en turnos. Cada segundo perdido puede significar millones de dólares robados. Y 2 días después, el esfuerzo del equipo da sus frutos. El servidor de Carbanak responde a una de sus peticiones y descubren que se encuentra en Países Bajos, en un centro de datos en Ámsterdam. La policía local se apresura a confiscar el servidor y lo pone a disposición de los analistas para examinarlo. El análisis del servidor reveló hasta dónde llegaba el alcance de este aterrador ataque. No estaban atacando solo bancos en Europa y Rusia, sino que prácticamente todo el mundo estaba siendo golpeado por Carbanak, desde China a Bangladesh, India y otros países asiáticos, a Estados Unidos o incluso países en África. La gravedad de este hallazgo hizo que la investigación escalara. El JCAT comenzó a trabajar con más agencias. La CIA, los servicios de inteligencia rumanos, rusos, moldavos, prácticamente todo el mundo se sumó para atrapar a Carbanak. Tras el cierre de uno de sus servidores principales, el grupo desaparece. Los agentes creen que es normal, que están esperando que la situación se enfríe un poco, pero los hackers de Carbanak son demasiado ambiciosos y muy pronto vuelven a atacar. Taiwán, 2016. Carbanak ataca de nuevo. 2 mulas inexpertas retiran el dinero de un cajero automático cuando aparece alguien. Al acercarse, los 2 hombres se ponen tan nerviosos que huyen, se marchan a toda prisa y olvidan recoger los últimos $60.000. Cuando el hombre taiwanés encuentra el dinero, no lo puede creer. Al principio no sabe qué hacer, pero finalmente decide llamar a la policía y contarles lo que ha visto. La policía de Taiwán está informada de las actividades de Carbanak y envía a más de 500 oficiales a revisar todas las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. La policía local de Taipei visiona cientos de horas de grabaciones de todos los cajeros automáticos, hasta conseguir triangular la dirección exacta del hotel de los asaltantes. En pocos días, la policía logra identificar a 22 sospechosos envueltos en el desfalco de los cajeros. 19 de ellos ya han escapado de Taiwán, pero aún hay 3 hombres que siguen atrapados en la isla. 3 hombres completamente solos intentando ocultar millones de dólares en efectivo en un país extranjero. Este es el primer paso que desmontará toda la operación. Uno de los principales sospechosos es Andreas Peregudovs, señalado como el jefe de las mulas. Este, al ver su foto en las noticias, sabe que le han descubierto y decide deshacerse del dinero cuanto antes. Se dirige al Parque Donggu, en Taipei, y entierra 2 bolsas grandes repletas de efectivo. Cada bolsa contiene aproximadamente $1 millón en billetes pequeños. Después va al aeropuerto y emprende viaje hacia la provincia de Yilan. Los otros 2 miembros del grupo, sin embargo, permanecen en Taipei. Ellos optan por guardar su parte del dinero robado en unas maletas que dejan en las taquillas de la estación de tren. Solo unas horas después, 2 hombres llegan para recoger las maletas y regresan tranquilamente a su hotel, sin percatarse de que cientos de policías siguen cada uno de sus movimientos, gracias a las cámaras de seguridad de la estación. Al llegar al hotel, esconden las maletas repletas de dinero en su habitación y bajan a comer algo. Y es en ese momento cuando la policía local interviene. Les piden amablemente que suelten el tenedor y el cuchillo, que dejen de comer y detienen a los 2 hombres entre una nube de curiosos que no para de tomar fotos. Ese mismo día, Andreas Peregudovs también es arrestado en el aeropuerto. Tras la detención de Andreas, la policía intenta recuperar las bolsas de dinero que había escondido en el Parque Donggu, siguiendo las coordenadas GPS de su teléfono, pero solo encuentra una de las 2 bolsas. Al principio pensaron que mentía, que intentaba conservar parte del botín, puede que con la idea de tener algo al salir de prisión.
pero finalmente resultó que la otra bolsa con el dinero la había encontrado un anciano que solía pasear por el parque y se la había llevado a casa, probablemente pensando que se trataba de un milagro. Poco después, al ver las noticias en televisión, el hombre comprende el origen del dinero y decide entregar la bolsa voluntariamente a la policía. Finalmente, los 3 miembros del grupo criminal son juzgados y condenados a más de 4 años de cárcel por su relación con Carbanak y su implicación en el golpe de los cajeros, mientras que el anciano taiwanés que devolvió el dinero fue condenado a 2 años en libertad condicional por participar indirectamente en un delito. Los hombres arrestados eran solo mulas, que apenas sabían cómo funcionaba realmente Carbanak, pero su detención se convirtió en un punto de inflexión. La policía de Taipei recuperó el 90% del dinero robado, y por primera vez los investigadores lograron acercarse a Carbanak, un grupo de ciberdelincuentes que hasta entonces había permanecido completamente intocable. Al revisar los teléfonos, correos y mensajes de los arrestados, la policía encuentra fotos de literalmente montañas de dinero en diferentes divisas. Y también algo inesperado: un email que parece apuntar directamente al cerebro del grupo Carbanak. Interpol, Europol, el FBI, la CIA, agencias y compañías de ciberseguridad de todo el mundo se mueren por ponerle la mano encima a la mente maestra detrás de Carbanak, y ese correo era la pieza que conectaba todos los puntos del mayor ciberataque bancario del siglo. Aparentemente señalaba al hombre que coordinaba todos los ataques desde su ordenador. Su nombre, Denis K. 6 de marzo de 2018, Alicante, España. Un equipo especial de la Policía Nacional junto a agentes de Europol irrumpen en un apartamento de lujo junto a la costa. No hay armas, no hay drogas, solo un hombre y su ordenador. A simple vista, un joven informático ucraniano de 34 años, sin antecedentes, que lleva una vida tranquila con su mujer y con su hijo junto al mar. Pero los agentes sospechan que se trata del cerebro del grupo Carbanak, responsable del mayor hackeo bancario de la historia. Cuando la Policía Nacional Española llama a su puerta, Denis no opone resistencia y al registrar la vivienda encuentran su ordenador abierto y desbloqueado encima de la mesa. El equipo forense comienza a buscar evidencias. Encuentran joyas por valor de más de 600.000 euros, 2 BMWs de alta gama, valorados en casi $500.000 y 15.000 bitcoins, lo que en 2018 equivalía a unos 162 millones de dólares. Y hoy serían más de 1.000 millones de dólares. Pero la mayor parte del dinero robado a los bancos no aparece. Tras investigar a fondo, se revela que Denis tiene vínculos con la mafia rusa y moldava y que ha coordinado varios ciberataques para ellos. Los 2 grupos habían estado cooperando desde 2013. Las mafias proporcionaban el capital humano, las mulas, ponían la cara para crear las cuentas, las empresas fantasma, y se encargaban de recoger los billetes de los cajeros, mientras Denis y el resto del grupo Carbanak se infiltraban en los bancos, los vaciaban en silencio y pagaban un generoso 40% de todas las ganancias robadas a los líderes de las mafias que recogían y blanqueaban el dinero. Denis K. no era solo un simple hacker, era el puente entre el mundo digital y las mafias tradicionales del crimen organizado. Su misión era sencilla, pero crucial: dar las órdenes exactas de dónde y cuándo había que recoger el dinero. Y todo había funcionado como un reloj durante años. Las comunicaciones internas de Carbanak eran impenetrables, ni siquiera los propios miembros del grupo conocían la identidad del resto. Pero ahora, tras la caída de Taipei, un simple correo electrónico desesperado se saltaba el protocolo para preguntar ¿qué hacemos con el dinero? Y los agentes encontraban el mensaje en el móvil de una de las mulas. Este hallazgo los llevó directamente hasta el escondite de Denis K. en España. Denis K. puede haber sido realmente la mente maestra detrás de los ataques de Carbanak, pero desde luego no trabajaba solo. A finales de 2018, otros 3 hombres ucranianos fueron arrestados acusados de estar vinculados con la organización Carbanak. Pero no nos engañemos, el malware Carbanak sigue activo a día de hoy, probablemente más sofisticado, más escurridizo y más difícil de detectar. Los bancos aprendieron la lección, reforzaron sus defensas, contrataron servicios de seguridad e endurecieron sus sistemas, pero este juego nunca termina. Carbanak no desaparece, evoluciona, se adapta y vuelve bajo nuevos nombres. Fin7, Joker Stash, Carbon o Cobalt Spider, todos descendientes del mismo código malicioso. Lo más inquietante es que los expertos creen que estos grupos formados en su mayoría por cibercriminales rusos cuentan con protección del propio Estado y tienen un objetivo claro: sembrar el caos y desestabilizar a los países del bloque occidental. Es lo que se conoce como un APT o ataque avanzado persistente. Son ataques de largo recorrido, calculados al milímetro, que duran meses o incluso años. Operaciones que requieren recursos enormes, planificación minuciosa y equipos especializados. Ataques tan complejos que solo pueden sostenerlos grandes corporaciones o directamente gobiernos. Pero los bancos no son el único objetivo de los ciberataques. Hay algo mucho más grande en juego: secretos de Estado, información militar, tecnología estratégica.
Mientras Carbanak desaparecía de los titulares, otro ataque más silencioso y mucho más ambicioso ya estaba en marcha desde hacía años. Su nombre, Shady Rat, una campaña de ciberespionaje tan masiva y tan prolongada en el tiempo que marcó un antes y un después en la historia de la ciberseguridad global. Carbanak mostró que cualquiera con conocimientos técnicos podía vaciar un banco desde su sofá, pero Shady Rat nos enseñó que ni siquiera los gobiernos están a salvo. Haz clic para ver el vídeo y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete.